El episcopado italiano acaba de publicar lineamientos en los cuales acepta la entrada al seminario de homosexuales. ¿Qué significa esto? ¿La iglesia está cambiando? ¿Cuáles son o qué tipo de lectura hay que hacer sobre este hecho? La iglesia acepta homosexuales en los seminarios aquí, en sacro y profano. Para ser admitido en los seminarios con el objetivo de consagrarse al sacerdocio, no existen barreras para las personas homosexuales siempre que muestran orientación hacia la vida célibe. Por lo tanto, en esencia, no se debe practicar el sexo para aquellos aspirantes a los seminarios heterosexuales como homosexuales. Así lo plantea la Conferencia del Episcopado Italiano en un extenso documento aprobado por el Vaticano. El texto italiano de 89 páginas titulado La formación de los presbíteros en las iglesias en Italia establece directrices y estándares para seminarios. No habrá impedimentos absolutos para los homosexuales en cuanto tales, sino para los que practican la sexualidad. Los obispos italianos advierten que las nuevas directrices para la admisión a seminarios no se debe considerar que tienen tendencias homosexuales profundamente arraigadas, lo que sea que esto signifique, o que apoyan la llamada cultura gay. El documento ha contado con la aprobación del Vaticano. La formación de los presbíteros en las iglesias en Italia establece directrices y estándares para seminarios. Entra en vigor ad experimentum durante 3 años. Poco después de la publicación, sectores conservadores y miembros de la curia descalificaron las supuestas interpretaciones de los medios. El diario Avenir, conservador procatólico, cabeceó su publicación. Las normas sobre los homosexuales y el sacerdocio no han cambiado en absoluto. La iglesia acepta homosexuales en sus seminarios. Una lectura, un análisis, y agradezco la presencia de Fray Cruzalta, es teólogo, activista social, que aborda sin tapujos estos tipos de temas, y agradezco mucho tu presencia, Julián. ¿Cómo ves esta iniciativa? ¿Qué lectura, digamos, de bote pronto haces de este planteamiento que ha causado revuelo, sobre todo en Roma? Sí, en medio de toda esta confusión, en medio de toda esta situación tan amarga para los homosexuales en la Iglesia Católica, es una buena declaración, una buena directrices que abre el diálogo, no es conclusiva, vuelve a tocar el tema, pero es importante que el tema esté en la palestra, más en este año santo, que también por primera vez en la convocatoria de un año santo hay un día dedicado a los homosexuales católicos, y en septiembre serán recibidos en la Basílica de San Pedro los grupos católicos del mundo. Entonces vuelve a tocar el tema. Me parece positivo de entrada, una primera entrada me parece positivo que coloquen el tema. Ya después habrá que mirar bien el documento y no tocar tampoco campanas al vuelo, sino ser precavidos, porque la Iglesia siempre usa un lenguaje muy confuso, muy ambiguo, que dice y no dice. Entonces habrá que leer con mucho cuidado. Insisto, de entrada me parece muy positivo que se toque el tema. Tampoco toco la gran alegría de que ya cambió la Iglesia. Claro. No, resulta muy interesante. En Roma realmente causó mucho revuelo, porque en realidad un documento de 89 páginas, estamos hablando solamente de un párrafo, de un numeral que es el 44, donde abre la posibilidad. Es cierto, es importante que por lo menos esté en la agenda el tema y no se invisibilice como anteriormente se quiere hacer. Pero un hecho notable es que tanto el episcopado italiano, que lo abre el tema, como el episcopado alemán, que va mucho más adelante, dos grandes episcopados están tratando el tema de la homosexualidad. El conjunto de los obispos y de las conferencias episcopales tendrían este arrojo, por ejemplo, el mexicano. Me parece importante también señalar en esta situación
que estas directrices fueron aprobadas por el Dicasterio del Clero Vaticano. No solo en la Conferencia Episcopal, hay una aprobación. Y entonces el cardenal Matteo Zuppi, en nombre del episcopado italiano, presenta estas directrices. Entonces es importante, si el Dicasterio del Clero las aprueba, quiere decir que no solo es para el episcopado italiano, es como una invitación a los otros episcopados. Yo me temo que el episcopado mexicano una vez más no va a responder, van a dar de muertito no meterse en el problema en un tema tan difícil. Yo invitaría a varios episcopados a tomarle la palabra al Dicasterio de Clero, ya que aprobó esto. Digo, en cierta medida es una invitación a ir por esta línea. Acordémonos que el documento es experimento en 3 años, no es definitivo. La Conferencia Episcopal Italiana va a aprobar 3 años cómo funciona esto y va a volver a tocar el tema en 3 años, a evaluarlo y decirlo cambia, ahonda. Entonces sí es una invitación a los demás episcopados a empezar a dialogar sobre este tema. Digo, que no está nuevo. En el caso de los dominicos de esta orden antigua medieval, hace 20 y tantos años se tocó el tema y hubo un documento oficial en un capítulo general. ¿Qué le vamos a decir si a un joven que nos diga que es homosexual que quiere ser dominico? ¿Qué le vamos a decir a una muchacha que nos diga que quiere ser dominica y que nos diga que es lesbiana? Ya se tocó y se aprobó, decir, no les vamos a negar la entrada. El documento de los dominicos y dominicas fue mucho más lejos, dice, porque nos hubiéramos perdido muchos santos y santas en la orden de predicadores, si le hubiéramos dicho, no, entonces ya hay previos. Entonces, me parece que después de 20 y tantos años, un documento de una conferencia episcopal, ya no de una orden religiosa que vaya en esta línea, me parece muy positivo, es una invitación, pero insisto, no es el momento de decir, ya cambió radicalmente la Iglesia Católica su postura en sacramento del orden, seminarios, homosexualidad. Habrá que ver e interrogarse hasta dónde cambió, hasta dónde solo es una invitación, que me parece muy positiva si solo es una invitación. Muy bien, gracias Julián. Vamos a hacer una pausa. Nuestro tema de esta noche es la Iglesia acepta homosexuales en sus seminarios. Vamos a una pausa, regresamos. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos con nuestro tema, la Iglesia acepta homosexuales en sus seminarios, un documento de la Conferencia del Episcopado Italiano aprobado por el Vaticano, plantea esta posibilidad. Pero como vimos en la cápsula, no es así, ¿no? Puertas abiertas. Te acepto siempre y cuando no ejerzas ningún tipo de sexualidad. Y dicen, lo mismo cabe para los heterosexuales. La regla es, entras al seminario, se acabó tu sexualidad. Sin embargo, también en ese famoso párrafo 44, dice algo que es muy ambiguo, y que no tenga, digamos, manifestaciones evidentes o abiertas de su homosexualidad. Me imagino, se puede interpretar muchas cosas, desde amaneramientos, cosas así. Pero lo otro es que no cultive o que no acepte la cultura gay. Entonces, no es así esa doble línea. Te acepto, pero con esas condiciones. Sí, esto es lo ambiguo y confuso de todos los documentos eclesiales, no es el único. Sí, pero, y en esos peros, como un homosexual no va a tener tendencias fuertemente arraigadas homosexuales, si es homosexual. Es decir, sí, pero que no se le note, prácticamente. Decir, otra vez la hipocresía, decir sí, pero. Y luego, como un homosexual, abiertamente homosexual, aceptándose su verdad ante Dios y ante sí mismo, no vaya a apoyar una cultura gay. ¿Qué se entiende? Está ambiguo la cultura gay. Yo puedo entender cultura gay como todo el asunto de... Porque puede entrar la confusión con pederastía clerical, que son dos temas totalmente diferentes, homosexualidad y pederastía. Es decir, una cosa es una cosa enfermiza, porque vuelven a tocar la homosexualidad como el asunto enfermizo, porque inmediatamente habla de terapias, el párrafo también. Es decir, ¿en qué caso sí
en qué casos no. Esta es la ambigüedad de este documento. ¿Qué es la cultura gay? No lo define. Entonces cualquiera puede interpretar de diferentes maneras qué es para mí cultura gay. Hablar de derechos de homosexuales y lesbianas puede ser cultura gay. Hablar de libertades, hablar de derechos sexuales y reproductivos puede ser un acusado de difundir la cultura gay. Es decir, ¿qué es cultura gay? ¿Qué es, si es alguien homosexual, cómo no va a tener tendencias fuertemente arraigadas? Es decir, es la confusión del documento que nos permite venir una cacería de brujas, que estas instrucciones desde el 2005 han servido para lo que el mismo Papa Francisco ha llamado el lobby gay en el Vaticano. Es decir, que mismos homosexuales persiguen a homosexuales y en las órdenes religiosas, en las diócesis, se ha vuelto una cacería de brujas estos documentos para homosexuales que tienen doble moral, no hablan de estos temas, pero tienen una vida homosexual activa y esto es conocido a nivel mundial. ¿Cómo entonces dicen que bienvenidos estos documentos y luego hablan de un lobby gay? Es que el lobby gay no quiere hablar de esto. Son los más homofóbicos, aparentemente. Entonces, decir, este es un juego, por eso sí celebro yo ese documento, pero estos peros del documento me dan cierto temor. Sí. Fíjate que tengo una anécdota muy particular sobre esto que señalas, Julián. En 2019, cuando se hizo la cumbre sobre pederastia, que vinieron de todo el mundo, había muchos periodistas, ahí mismo, en la casa de periodista en Roma, ahí a poco en la parte vieja de Roma, del otro lado del río Tíber, del Vaticano, cerca del Vaticano, se presentó un libro que se llama Sodoma. Frédéric Martel lo presenta, un libro grueso que lo hemos tenido aquí en Sacro y Profano. Y ahí hace una afirmación diciendo que el 80% de la curia romana es homosexual, está integrado por homosexuales. Entonces un periodista famoso, un vaticanista, le dice: señor Martel, ¿de dónde saca esa afirmación? ¿Cómo es posible? ¿Qué investigación? ¿Qué estudios? ¿Bajo qué premisas serias, científicas tiene usted, no? Y él, en tono de broma, dice: sí, esta afirmación la tengo porque me ha costado con muchos de ellos. Me ha costado con muchos de ellos. Y dice: a lo mejor estoy haciendo innovaciones en la investigación etnográfica, ¿no? O etnológica. Entonces todo el mundo se rió, etc. Pero plantea la tesis, su código, así le llama, el código Martel, dice que entre más homófobo es un clérigo, más tendencias homosexuales tiene. Y tendencias homosexuales, digamos, patológicas, sucias, etc. Entonces, es un sacudimiento, es una investigación de años y es muy espesa. Y esto plantea lo que tú has señalado, esta ambigüedad, este cinismo, esta doble moral que tiene el clero. Sí, y los que más se oponen y con estos documentos se van a rasgar las vestiduras, pues como coloquialmente decimos en México, tienen mucha cola que le pisen. Claro. Yo no podría hablar, porque no hay una investigación precisa de estadísticas, porcentaje de clero mexicano, pero lo que sí podría decir que es alto. Y muchos de estos, pues es parte de este doble juego que se van a oponer a estos documentos. Pareciera que todo está permitido. Lo que no está permitido es la libertad de expresión. Tocar estos temas públicamente en la Iglesia Católica, uno sufre represión fuertísima, porque pareciera que lo que no se puede es no hablar de estos temas. Pero adentro se habla. Se habla a nivel de chismes, claro, se pululan estas afirmaciones, que fulanito, que el cardenal, que el obispo, que no sé qué, no sé cuánto, y es bravo también. Claro, y yo ahí sitúo esta declaración que tanto revuelo causó de Francisco en el año pasado, del mariconeo precisamente con los obispos, en este hablar interno, que era una cosa privada, no era pública, era oficial, que una indiscreción de algún obispo lo saca de contexto. Era en este juego, porque es normal hablar de estas cosas. Sí, sí. Entonces el Papa está con los obispos italianos precisamente y habla no en denigrar él,
que en los seminarios hay mucho de este juego, es la realidad. El problema es hablar de esto públicamente, y eso es un gran escándalo, se le saca de contexto esta opinión del Papa, se pone como un agravio a los homosexuales, cuando él está hablando de algo que es común internamente. No, y lo conversamos, me acuerdo que lo conversamos en un programa de Saque el Profano. Déjame, digamos, abordar el tema de estas oscilaciones que tiene la Iglesia. Mira, Juan Pablo II en 2003 define la homosexualidad como objetivamente desordenada. Su sucesor, Joseph Ratzinger, en un documento, en una instrucción, prohíbe de manera definitiva la entrada de homosexuales a los seminarios en 2005. En su gira por Brasil, el Papa Francisco, en el avión, cuando le preguntan sobre qué opina de los homosexuales, él dice, ¿quién soy yo para juzgarlos? Y abre una enorme expectativa de una apertura del Papa que se veía como muy sincera. Después, lo que tenemos es, inmediatamente después el Papa, como tú lo has señalado, reconoce que al interior del Vaticano hay un lobby gay, hay grupos de conspiración de homosexuales que juegan el poder y que están plagados de corrupción. Eso no es todo. Después, ante la presión del sínodo alemán, en 2023, el Vaticano emite un documento, el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, en donde se llama Fiducia Supplicans, en donde autoriza las bendiciones no litúrgicas a parejas del mismo sexo. Y hay un avance, pero hay que reconocer que el episcopado alemán está muy fuerte en su sínodo. En mayo de 2024, como acabas de señalar, en una sesión privada, el Papa dice que en los seminarios hay demasiado mariconeo. ¿Cómo entender estas oscilaciones? Yo lo percibo hasta como una falta de respeto a los homosexuales, a la comunidad gay. ¿Cómo interpretar estas idas y vueltas por parte de altas autoridades del Vaticano? Primero, hay varias confusiones. Un asunto es el celibato y el orden sacerdotal, y otro tema es el celibato y las órdenes religiosas. Del orden sacerdotal no es intrínsecamente el celibato, va unido, junto con pegado. Se nos olvida muy frecuentemente que es un asunto disciplinario que no nace en el siglo I. Los apóstoles no eran célibes, con Jesús tenían esposas, que esto es un asunto histórico de la Iglesia. San Pedro sí, tenía, creo que no una, tenía varias. Muy tardío, entonces no es de la tradición sacerdotal el asunto del celibato, que es un problema antropológico serio que tiene la Iglesia en el fondo. Es decir, las iglesias orientales, el clero se casa, y otro es el asunto de la vida religiosa. Los monjes orientales son célibes. Hay el voto de la castidad, pero ese no es el sacerdocio, es la vida religiosa, que son dos cosas diferentes. Aquí este documento de la Conferencia de Episcopado no está hablando de los religiosos y religiosas, está hablando de los seminarios diocesanos. Primero hay que separar, si una cosa es las órdenes religiosas, es como un don, no todo el mundo está obligado. El problema es que un asunto disciplinar, como es el celibato en el sacerdocio, se vuelve un asunto dogmático, que es de la vida sacerdotal el celibato. Entonces entra en conflicto la relación entre celibato y santidad. Entonces los matrimonios que nos están diciendo que ejercen sexualidad, tienen relaciones sexuales, no son santos. Por eso un sacerdote no tiene que tener relaciones. Yo aquí meto en el fondo el problema del celibato obligatorio, que es un tema pendiente que tendrá que venir a la Iglesia. Esto está en el fondo de raíz. El documento no lo dice, pero evidencia que hay un problema serio. Sexualidad, ejercicio de la sexualidad para heterosexuales y para homosexuales. Quien ejerza no puede tener ministerio sacerdotal. Y el clero oriental, hay clero oriental católico que son casados. Entonces, como que hay dos medidas, para el clero de Occidente y para el clero de Medio Oriente. Hay muchas iglesias reformadas y en otras religiones, incluso la sexualidad entendida como una fuente de espiritualidad. En fin, hay muchos aspectos ahí. Vamos a una pausa. Nuestro tema es
el episcopado, en este caso el episcopado italiano, ha, digamos, dado directrices en las cuales acepta la incorporación de homosexuales a sus seminarios. Vamos a una pausa. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos a nuestro último segmento, un tema de mucha actualidad, que es que la conferencia del episcopado italiano, que no es cualquier conferencia, emitió directrices en las cuales acepta a homosexuales en los seminarios. Los condiciona, como a los heterosexuales, en la dimensión sexual. Y esto puede llevar a tener impacto en otros episcopados, y hemos visto también las oscilaciones, las ambigüedades en las cuales los homosexuales han sido maltratados. Sin embargo, es una perspectiva positiva. ¿Por qué? Porque está sobre la agenda de algo que muchas veces se invisibiliza. Y estamos conversando con Fray Julián Cruz Alta. Muchas gracias por abordar este tema, que no es menor. En 72 países la homosexualidad está penalizada, en algunos de ellos con pena de muerte. Y ahí hay una contradicción en donde la sociedad secular moderna tiene una mayor apertura y ve el tema de la homosexualidad como minorías en términos de derechos humanos. Y la Iglesia le cuesta trabajo esta perspectiva. ¿Por qué le cuesta trabajo a la Iglesia el tema de la homosexualidad? Ya nos adelantaste en el último segmento, pero me gustaría que redondearas más este tema. Porque tiene un problema seriamente antropológico de la sexualidad. Primero, ligó el cristianismo y sobre todo el cristianismo occidental romano, sexualidad y reproducción. No acepta sexualidades que no sean reproductivas. Y entran muchos temas de sexualidad al ligar. Primer problema. Por lo tanto, hablar de homosexualidad es no reproductiva, el ejercicio de la sexualidad. Entonces tiene un problema serio que ha ido caminando a lo largo del tiempo a partir del concilio, pero todavía no llega, no cuaja. Todavía tenemos una antropología muy medieval en este sentido, de no conocer los avances fisiológicos, sexológicos, antropológicos. Es decir, la Edad Media para acá dista bastante en los estudios. Entonces le cuesta mucho a esta institución ser moderna y ser posmoderna, sobre todo actualmente, donde todo esto ya se ha superado, porque puede ser moderna, pero... Y hay una sociedad que le cuesta entender a una iglesia donde ya se habla de derechos, no se entiende, como en el caso de España. Actualmente hay un problema serio en España, donde 7 obispados están llevando al clero a que vaya a las terapias de reconversión. Entonces ya hay un problema de derechos serio y una iglesia que no quiere hablar el lenguaje de derechos humanos, porque a la iglesia le cuesta mucho asumir el asunto de derechos y libertades, a pesar de que desde Juan 23 la Iglesia asume la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pacem in Terris, esta encíclica del Papa Juan 23, es la asunción de la declaración, porque en el 48 la Iglesia no quiso aceptar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, todavía el lenguaje de derechos humanos le cuesta mucho a la institución. Le cuesta a la institución sus mismos estudios, sus mismos fundamentos, asumirlos públicamente, porque la gente católica que está dentro de la institución, que ejerce su catolicismo, es profundamente conservadora. Digo, esto pesa mucho, pero es la realidad. Entonces no podemos tener un papa que corra, que avance, cuando tenemos feligresía ultraconservadora. Quien piensa como el papa, ya se fue mucha gente de la Iglesia Católica, ya no se siente católica, sobre todo en Europa. Esto es una lástima, que pareciera que para ser católico oficialmente hablando, uno que tenga que ser de pensamiento muy conservador. Yo lo positivo, insisto, de esto es que estamos hablando de esto. Los conservadores quieren que ni se hable, ya está definido, está negado. La instrucción del 2005 es vigente, la ratificó el Papa Francisco en el 2016 y sin embargo una conferencia episcopal la vuelve a tocar con beneplácito
del dicasterio de clero. Finalmente, Julián, y de nuevo agradezco tu presencia aquí en Sacro y Profano, ayúdanos a entender una problemática compleja, histórica. Pero después de todo lo que hemos conversado, ¿qué es lo que tiene que hacer la Iglesia en tu opinión? ¿Qué pasos debería dar para abrirse? Que no solamente es un tema como tal, estamos hablando de una actitud frente a los cambios que están experimentando las sociedades contemporáneas. Una hermenéutica bíblica más contemporánea, regresar al texto sagrado. A ver, técnica, ¿qué es una hermenéutica bíblica? A ver, explícanos. Hermenéutica es la interpretación de textos. Yeah. ¿Qué nos dice la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, de la sexualidad? Yeah. Y la Biblia habla muy positivamente, el cuerpo es don de Dios, la sexualidad es creación divina. Por lo tanto, volver a mirar la sexualidad incluso como fuente de espiritualidad, porque hemos tenido una mirada muy negativa, sospechosa. Hay sexualidades enfermizas, por supuesto. La sexualidad no es algo tangible, fácil, es difícil, pero nuestra mirada es muy enfermiza como iglesia sobre la sexualidad. Tenemos que volver al don de Dios más frágil y quitarse muchas cosas que nos han hecho daño, volver a ir no con ingenuidad, pero sí con inocencia al texto bíblico, el cantar de los cantares, los salmos, donde la sexualidad es fuente de gozo, no solo de sospecha del demonio, del pecado. La salida es volver al Evangelio y al texto bíblico en general. Pues muy interesante, Julián. Yo diría también la historia, ¿no? Es decir, revisar un poco la historia e indudablemente el tema vinculado a la sexualidad. Pues es un tema muy actual y le prometo que vamos a seguir dando continuidad a esta relación, que no solamente es vínculo entre iglesia y homosexualidad, sino, como bien ha señalado Julián, es un tema que va más allá. Agradezco su presencia, soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí en su espacio Sacro y Profano.